con gran poder y amor. Grande es nuestro Dios, grande es el Señor Jesús, grande es el Señor Jesús, más grande que todas las cosas es el Señor Jesús, más grande que todas las cosas es nuestro Dios. Vamos a estar dando lectura en esta noche en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21. Vamos a dar lectura al Apocalipsis en su capítulo 21. Y del capítulo 21 de Apocalipsis vamos a tomar 2 versículos en esta noche para compartir con los hermanos y con los vecinos que están oyendo, están al alcance de nuestra voz, teniendo esta posibilidad de poder oír la lectura y predicación de la palabra de Dios. Del Apocalipsis, en su capítulo 21, vamos a tomar 2 versículos, el 7 y el 8. Apocalipsis 21, versos 7 y 8, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y lo haremos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Nuevamente, versos 7 y 8 de Apocalipsis 21. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Es palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros para orar al Señor. Levantamos nuestra mano derecha. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a tu presencia en oración en esta noche para darte gracias por tu amor, por habernos concedido el privilegio de estar noche tras noche, los días sábados, aquí de este lugar, a través del mes de enero, febrero y marzo, predicando el Evangelio del Señor Jesús. A todos aquellos que pudieron oír, agradecemos este grande privilegio. Y al llegar, Padre, a esta última jornada, a esta última noche, te pedimos ahora tu auxilio, luego de haber dado lectura a tu palabra, para poder expresar tu palabra, para poder proclamar el Evangelio, esta verdad también central del Evangelio, y es más, es el nudo del Evangelio, dado que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que los que crean en Él no se pierdan. Por eso en esta hora oramos y te pedimos tu ayuda, nos des la gracia de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu necesaria para poder hablar con denuedo tu palabra, mientras tú extiendas tu mano, para poder hacer clara esta verdad de las Escrituras a todas las almas que escuchan, sabiendo que son almas y que tienen un destino eterno. Oramos, Padre Celestial, y te pedimos tu ayuda, la fuerza y bendición de tu Espíritu Santo, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada, sabiendo que están apostados en los aires principados, potestades, diablos, demonios, espíritus inmundos que se oponen al Evangelio, a que la luz del Evangelio golpee y alumbre las mentes y los corazones
de las almas. Oramos y te pedimos que tus ángeles puedan tomar dominio y control de los aires, puedan tomar total potestad del aire, Padre Celestial, y que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Enviamos el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra, el nombre del Señor Jesús contra todo diablo, contra todo demonio, principado y potestad, y lo ligamos en los aires en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús neutralizamos las fuerzas de las huestes espirituales de maldad que vuelan en los aires, las atamos y ligamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tomando el control, tomo el control de todo espíritu que está aquí presente en los aires o en la tierra, en las esferas espirituales, tomo control y dominio en el nombre del Señor Jesús, para predicar el Evangelio de la gloria de Cristo y proclamar la victoria de Cristo en el Calvario sobre todo principado, potestad, diablo y demonio y toda fuerza espiritual. Proclamamos que Jesucristo es Rey y Señor sobre todo principado y potestad, y que gobierna por siempre jamás. En el nombre del Rey tomamos autoridad espiritual en este lugar que se ha convertido en un campo de batalla invisible, Padre, y pedimos tu ayuda y tu bendición, que el gran ministerio del Espíritu Santo pueda impartirse sobre todo este sector, sobre todo el vecindario, para llevar esta palabra a través de los oídos de las personas y hacerlas claras en su entendimiento y darles convicción de que tienen un alma que salvar. Oramos y te pedimos tu ayuda, Padre, oramos y te encomendamos todas las cosas, dando gracias porque nos has concedido el privilegio de estar todas estas noches, y pidiendo ahora tu ayuda y bendición. Encaramos esta última predicación de tu palabra, de las Sagradas Escrituras, como una solemne advertencia a todos los oyentes, y te pedimos tu ayuda, Padre, desde el principio hasta el final. Nos encomendamos nosotros mismos, encomendamos al pueblo de Dios, encomendamos a todo este vecindario, pedimos por los vecinos y encomendamos todas las cosas en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Estamos agradecidos verdaderamente al Señor por su amor, porque a través de todo lo que fue el mes de enero, excepto el primer sábado de enero que fue lluvioso, luego febrero y lo que va de marzo, hemos podido estar aquí noche tras noche para predicar la palabra de Dios. O sea, nuestro único motivo al salir fuera, nosotros somos creyentes, somos la Iglesia Monte de Sión, que por 10 años, desde que me hice cargo de la iglesia, hace 10 años, en reemplazo del pastor anterior, estuvimos en los últimos 10 años, toda la década del 90, predicando el Evangelio, la palabra de Dios, adentro del templo, en 4 paredes, adiestrándonos, acompañando a los nuevos convertidos y a los creyentes en el camino de la fe para afirmarse. Hemos tenido 10 años dentro del templo, y luego de 10 años salimos afuera a hacer estos servicios al aire libre, para no predicarnos nosotros mismos, sino para predicar a los vecinos del barrio, para ayudarlos a los vecinos del barrio. Tenemos una misión que cumplir como iglesia, y es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y entonces, en base a esta comisión gloriosa que nuestro Señor Jesús dejó a la iglesia, hemos salido luego de 10 años de estar en nuestro templo, aquí, a la calle de nuestro barrio. Hemos colocado estas luces, esta plataforma humilde, y de la manera que hemos podido, hemos levantado este lugar, este campamento al aire libre, con un solo motivo: predicar la palabra a los vecinos del barrio, predicarle el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es realmente lo que Dios nos mandó, porque es el plan de Dios aquí en estos últimos 2000 años, conocido en la Biblia como dispensación de gracia. Es la dispensación, los 20 siglos, los 2000 años en que Dios muestra su buena voluntad para con el hombre. Desde el pesebre de Belén,
desde que Dios mismo vino a la tierra y se encarnó, siendo el Señor Jesucristo en el pesebre de Belén, hasta hoy han pasado 2000 años. Y desde el pesebre de Belén hasta hoy fueron 2000 años de gracia, de misericordia y de buena voluntad. Allí los ángeles, hace 2000 años, en los campos de Belén, cantaron ese primer villancico diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Verdaderamente Dios ha tenido buena voluntad para con los hombres a lo largo de estos 2000 años, y el Evangelio se fue en estos 20 siglos, estos 2000 años, por los 5 continentes. Y nosotros estamos en nuestra porción de territorio. Por lo tanto, estamos aquí en José Cepaz, y es menester que nosotros podamos predicar el Evangelio aquí en José Cepaz. Y es menester que podamos predicar el Evangelio primeramente a este barrio que rodea nuestra iglesia. Es menester entonces que nosotros saliéramos y anunciáramos a viva voz y en voz alta, de una manera pública, el mensaje de Dios a los hombres. Y ustedes han sido los primeros, porque luego de 10 años nosotros de estar teniendo servicios en el templo, hemos salido afuera a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y este barrio, ustedes, amados vecinos y amigos que escuchan, son los primeros que han tenido la posibilidad de escuchar este mensaje. Entonces son los primeros destinatarios en nuestro humilde esfuerzo por llevar este Evangelio. Y noche tras noche, por 10, 11 noches quizás, hemos estado aquí en este lugar predicando el mensaje de salvación del Señor Jesús, el mensaje de liberación, aún mostrando los caminos de error, los caminos incorrectos, para mostrar que verdaderamente hay un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Verdaderamente hay un solo camino para el hombre, hay solamente una senda correcta. Todos los demás caminos, algunos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Pero el verdadero camino, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es Jesucristo. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Verdaderamente, en palabras sencillas, en lo que noche tras noche hemos estado presentando, que Jesucristo es el único camino para la humanidad. En otras palabras, Jesucristo es la única posibilidad para la humanidad. Jesucristo es la única chance que tiene la humanidad. Jesucristo es la única esperanza que tiene la humanidad. Jesucristo es la única luz de esperanza de un mundo que se está hundiendo en la oscuridad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es por Él. En este texto que hemos leído en el día de hoy vamos a concluir la predicación de la palabra, y no pudiéramos concluir una serie evangelística sin advertir a los vecinos, a las gentes que escuchan, hasta dónde van a escuchar estas palabras, advertir acerca de el infierno. Quisiera yo hablar en esta noche, predicar acerca del infierno. En realidad es una verdad de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es una verdad no creída, ignorada, por supuesto no predicada, porque no es popular, pero es una verdad, es una realidad. En el texto que nosotros hemos tomado como base, en el libro del Apocalipsis, la Biblia dice en Apocalipsis 21, versos 7 y 8, así dice el Señor en las últimas expresiones escriturales en el libro de Apocalipsis. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora realmente es una palabra poderosa que Dios da a los habitantes de esta tierra, y les dice que el que realmente pueda vencer heredará todas las cosas. Finalmente Dios será su Dios y él será su hijo. Así dice la palabra de Dios, dando la idea de que esto
no es una religión, de que esto no es cuestión de unirse a una iglesia, unirse a una religión, unirse a un grupo de personas. Esto es una guerra. Esto es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Y esta guerra tiene dos resultados para el hombre: o salvación o condenación. En esta guerra, entre el conflicto, en esta guerra que es conocida como el conflicto entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el conflicto entre Dios y Satanás, tiene un resultado para la humanidad. O el hombre de esta guerra sale salvo, o de esta guerra sale perdido. O él puede en esta guerra espiritual, que ya lleva siglos, es conocido como el conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre la luz y la oscuridad, el conflicto entre Dios y Satanás. Pero en esta noche, sabiendo que es una guerra, estamos aquí parados en medio del campo de batalla, pero estamos por Dios, estamos por su reino, estamos por Cristo y por su reino. Usando el arma más poderosa que hay en el universo, que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por la palabra de Dios todas las cosas fueron hechas. Aún el universo y las galaxias son sostenidas por su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es el arma más poderosa en el universo, la palabra de Dios. Ahora, es una guerra, es un conflicto, en donde está en juego tu alma, vecino, vecina. Dos poderes luchan para llevarse a tu alma o al cielo o al infierno, a la gloria o a la perdición, a la luz o a la oscuridad, a la vida o a la muerte. Pero en esta noche estamos aquí para predicar la palabra y decir exactamente lo que Dios dice, para hablar la palabra y decir lo que Dios dice. Y Dios dice que en esta guerra el que venciere heredará todas las cosas, heredará la salvación y la vida eterna, heredará este planeta libre de males, libre de plagas, libre de enfermedades, libre de dolor. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más muerte. Un nuevo mundo viene, el mundo de Dios, el reino de Dios, y el que venciere heredará esas cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, los vencedores son llamados hijos de Dios. Los vencedores son aquellos que van a pelear para escapar del mal, para escapar de la oscuridad, para escapar de las tinieblas, para escapar del diablo y venir a la luz, venir a la vida, venir a Jesús. No hay forma de vencer en esta guerra humanamente. Desde Adán y Eva hasta hoy es una guerra perdida para la humanidad. El hombre caído en pecado y con su naturaleza carnal y pecaminosa no puede hacer lo bueno aunque quiera. Aunque quisiera, no puede hacer lo bueno. Ahora el apóstol Pablo dijo: el mal que no quiero hacer, eso hago. El mal mora en mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Solo se puede vencer por Jesucristo, a través de Jesucristo,
con Jesús. Sin Jesús la humanidad es un fracaso. Sin Jesús la humanidad está perdida. Sin Jesús la civilización se viene a pique como el Titanic. Sin Jesús las ciudades terminarán como Sodoma y Gomorra, arrasadas por el fuego atómico. Sin Jesús la humanidad terminará anegada como en los días de Noé. Sin Jesús hogares completos se hundirán, juventudes, niños, hombres, mujeres y ancianos se perderán. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por Jesucristo. En esta guerra que tiene centurias de tiempo, siglos, años de tiempo, cuando la batalla arreciaba más grandemente, cuando la superstición, cuando la enfermedad, cuando el pecado, cuando las tinieblas cubrieron la faz de la tierra en su manera más dramática, oscura, y cuando parecía que Satanás se llevaba todo y tomaba el dominio total de este planeta, arruinando a la humanidad y convirtiéndose el Dios de este mundo oscuro, porque verdaderamente el Dios de este mundo es el diablo. El Dios del mundo en pecado es el diablo. La civilización es del diablo. Pero cuando estaba más difícil, cuando la batalla arreciaba, cuando parecía que el infierno ganaba la partida, cuando parecía que Satanás le robaba el planeta Tierra a Dios con todos sus habitantes, Dios vino a la tierra y se hizo un ser humano, se identificó con el hombre, se hizo hombre para vencer como un ser humano. Entonces Dios vino a la tierra, Dios vino al mundo para salvar al mundo, Dios vino y se hizo hombre para salvar a los hombres, y fue al frente de batalla, puso el pecho a los dardos del enemigo, atrajo todas las lanzas ante sí, cargó la cruenta cruz, subió solo hasta la cumbre del Calvario, y el león de Judá, el glorioso león de la tribu de Judá, venció en la cruz, prevaleció en la cruz. ¡Hay victoria en Jesucristo! Por eso, aquella vez en el cielo le decía el apóstol Juan: no llores, Juan, porque el león ha vencido, el león de Judá ha vencido, y él es el Redentor, él es el Salvador. No llores más, Jesús ha vencido. Y la Biblia dice que en esa batalla Satanás fue herido de muerte y derrotó Jesús al diablo, a los principados y a las potestades, y realmente derramando su sangre en la cruz del Calvario obtuvo el remedio para la humanidad. El remedio para la humanidad es la sangre de Jesucristo. El antídoto contra la serpiente es la sangre del Señor Jesucristo. El arma de victoria es la sangre de Jesucristo. La Biblia dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Cristo en la cruz del Calvario ocupa el lugar de los pecadores, ocupa el lugar de una humanidad en pecado, se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se convierte en el justo por los pecadores, se convierte en la expiación perfecta, se convierte en el sustituto que muere en tu lugar, que muere en mi lugar, que paga mis deudas,
se convierte en aquel vencedor que consigue la victoria que no podíamos lograr contra el pecado, contra la muerte, contra el diablo, contra las tinieblas, contra el mal, contra el infierno mismo. Jesús derrota todo eso en el Calvario. Hoy solo se puede vencer en esta batalla, en esta guerra espiritual, por las almas, por la sangre del Cordero. Miles y miles de personas están atadas al pecado, atadas en vicios, atadas en el mal, y no pueden salir. Aunque quisieran cambiar de vida, aunque quisieran empezar de nuevo, aunque quisieran hacer bien las cosas, no pueden, se sienten miserables, débiles, un poder les domina, es verdad, es así. Pero para esto vino Jesús, para darles la victoria. La Biblia dice que en Jesús podemos ser más que vencedores, podemos ser más que vencedores, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mi pensamiento en esta noche es el infierno. El que venciere heredará todas las cosas. Un mundo nuevo, sin diablos, sin enfermedades, una civilización distinta, será la civilización de Dios. El reino, el milenio de Dios será distinto a esto. Y a todos aquellos que vencen, porque se atreven a creer en Jesús, porque se atreven a tomar la sangre de Cristo y limpiar sus pecados. ¿Y quiénes son estos? Dice la Biblia, todos estos son los que han salido de grande tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es la única manera de limpiar una vida, de regar una vida, la sangre de Cristo. Yo seré su Dios y Él será mi hijo. Verso 8 dice, verso 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La palabra de Dios dice así. Verdaderamente, las personas hoy, por supuesto, en el siglo XXI, seguramente nadie cree en el infierno. Seguramente el infierno pasó a ser como una superstición medieval, pero la palabra de Dios todavía permanece. La palabra de Dios es verdad, y al finalizar el gran libro, en el verso 9 del capítulo 21 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, escuchen, tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La Biblia dice, y da una lista detallada en el verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis de todos los que caerán, una lista en síntesis y apretada de todos aquellos que caerán en el lago que arde con azufre y fuego, y eso es la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, pero la muerte segunda es la condenación, la separación eterna, el lago que arde con azufre y fuego. Así dice la Biblia, así dice la Escritura. Ahora, el lago de fuego, que es la fase final del infierno, que es la fase final del infierno, su etapa final de condenación, no fue creado para el hombre. La Biblia dice en Mateo 25
que cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra y sean reunidas las naciones delante de Él, separará a las gentes como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y dirá a los de la derecha: entrad, benditos, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Pero dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, fase final del infierno, no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. Fue creado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego fue preparado por Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Jesús es el verbo creador de todas las cosas. Jesús creó el lago de fuego para el diablo y sus ángeles. El diablo sabe eso. Sus ángeles saben eso. Sus espíritus saben eso. Saben que hay un lago de fuego preparado por aquel que los derrotó, por el Señor Jesús, para el diablo y sus ángeles. Pero los hombres no saben eso. Entonces Satanás es quien daña al mundo entero y tratará de engañar a todos los que pueda para llevarse con él y sus ángeles a todos los hombres, almas de los hombres que puedan al lago de fuego. Pero Dios no quiere que los hombres vayan al lago de fuego. Dios no quiere que los hombres vayan al infierno. Dios no quiere que los hombres se pierdan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo en la muerte, en la cruz del Calvario, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino tengan vida eterna. Entonces, grupos tales como los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe, que como un Dios de amor puede crear un infierno, pero la Biblia dice que el infierno existe. Y advertimos entonces en esto a las gentes: ¿qué es lo que sucede después de la muerte? ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? ¿A dónde van las almas de las personas después que mueren? ¿A dónde irás tú luego que mueras? ¿Cuál será tu lugar luego de tu muerte? ¿A dónde irás? Puedes contestar, todos los que escuchan, hasta dónde va la voz, desde sus hogares, amigos, vecinos, podrás contestar. ¿Dónde estarás tú después de muerto? La Biblia dice que solamente hay 2 lugares para ir. Solo 2 lugares. Por eso el Señor Jesús mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay solo 2 lugares según las Escrituras: salvación o condenación. Según la definición de la palabra del propio Jesús, cuando manda a su iglesia a predicar este mensaje a toda criatura, es que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dicen las Escrituras. Por lo tanto, amigo que escuchas, vecino, tú tienes un alma que una vez que salgas de tu cuerpo, cuando mueras, irá a un lugar eterno. ¿A dónde? Jesús vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para que no te pierdas, para que puedas creer en Él, para que puedas limpiar tu vida, para que puedas lavar tus pecados en su sangre. No te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. ¿Quién es cobarde? ¿Quién es cobarde para Dios? La Biblia dice que los cobardes se irán al infierno.
Debe ser que para Dios ser cobarde es algo tremendo. ¿Cómo un Dios de amor puede mandar a los cobardes al infierno? Así dice la Biblia, pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. ¿Quién es un cobarde para Dios? Hay personas que son muy valientes. Hay personas que son muy valientes para empuñar un arma de fuego, un revólver, una ametralladora, quitarle la vida a otro. Hay personas que son muy valientes para tomar un arma blanca, un cuchillo o una bala y robar y herir a otros. Hay personas que son muy valientes para golpear a otras y desangrarlas hasta que mueran. Hay personas que son muy valientes, como dice Isaías, para beber vino. Hay personas que son muy valientes para drogarse. Hay personas que son muy valientes para hacer actos de violencia, para hacer cualquier maldad. Pero para Dios, Dios dice, son cobardes. Porque verdaderamente el valiente es aquel que puede tirar ese arma de fuego, es aquel que puede tirar el arma blanca, es aquel que puede tirar la botella de alcohol, es aquel que puede tirar las balas, es aquel que puede arrojar la violencia, es aquel que puede aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes no arrebatan. Hay que ser valiente para aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Hay que ser valiente para decir, me renuncio a las drogas, renuncio al alcohol, renuncio a la hechicería, renuncio a la idolatría, renuncio a Satanás, acepto a Cristo, acepto a Cristo. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para aceptar al Rey. Hay que ser valiente para aceptar a Jesús. Pero para Dios es un cobarde aquel que rechaza a Jesucristo. Cuando Dios vino a la tierra, fue desnudado, fue escupido, fue golpeado, herido, no abrió su boca por amor, dejóse clavar en la cruz del Calvario por amor del hombre, derramó hasta la última gota de su sangre y aún oró por los que los clavaban y decía, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Verdaderamente, el hombre más valiente que pisó esta tierra se llamó Jesús, Señor de señores. Nadie había con él. Él solo puso el pecho a las lanzas. Todos los cañones del infierno fueron vaciados contra él. Nadie estuvo a su favor. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por mí. Derramó, amigo, vecino, su sangre hasta la última gota, sufriendo los dolores de muerte de cruz y la carga tormentosa del pecado, la tempestad, juicio y relámpago divinos, para salvarte. Cuando un hombre entonces en la tierra se le presenta la posibilidad alguna vez en la vida de aceptar a Jesús o rechazarlo, y en esa oportunidad que se le presenta, él dice, le voy a pensar, quizás en alguna otra ocasión, o si acepto a Jesús y comienzo a caminar los caminos de Dios, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis amigos que se drogan? ¿Qué dirán mis amigos que toman? ¿Qué dirán mis amigos que roban? ¡Cobardes!, dice Dios. ¿Qué importa lo que digan? Cristo es más grande que las drogas. Cristo es más grande que el alcohol.
Cristo es más grande que el dinero, que los amigos. Cristo es tu verdadero amigo. No hay nadie que tenga mayor amor que este cuando uno pone su vida por sus amigos. Jesús es el verdadero amigo del hombre, Jesús. Acéptalo. Los cobardes rechazan a Jesús. Los cobardes aceptan cualquier cosa, pero no aceptan a Jesús. Entonces, los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Pero no tienes por qué ir al lago de azufre y fuego. No tienes por qué ser cobarde. En esta noche puedes ser valiente. En esta noche puedes salir corriendo de tu casa y venir a esta plataforma y decir, quiero a Cristo como Salvador. No quiero ir al infierno, quiero ser salvo. Esta noche puedes demostrar tu cobardía o tu valentía. Los cobardes irán al infierno. No tienes por qué ir al infierno. Los incrédulos tendrán su parte. Los incrédulos, abominables, homicidas, tendrán su parte. En el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. No tienes por qué ir al infierno. Los incrédulos irán al infierno. Los incrédulos irán al infierno. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así dice Dios. Mira la cruz, mira la cruenta cruz, mira a Jesús colgando en el Calvario, en el madero, mira a Jesús sangrando en el madero. ¿Quién era Jesús? Era Dios mismo, viniendo a la tierra, haciéndose hombre, derramando su sangre, pagando el precio para salvarte. Míralo. ¿Creerás en Él o no creerás? Para que todo aquel que crea en Él, todos los que crean en cualquier cosa se irán al infierno, pero el que cree en Él no se pierde, sino tiene vida eterna. El que cree en Mahoma se irá al infierno. El que cree en Buda se irá al infierno. El que cree en el Papa se irá al infierno. El que cree en los santos se irá al infierno. El que cree en los orisás del africanismo se irá al infierno. Pero el que cree en Jesucristo no se pierde. No se pierde. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente por fe en Jesús puedas por fe creer, dar tu corazón al Señor Jesús, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu pasado, de tus males, y aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que no te pierdas. Sin Jesús te perderás. Sin Jesús te perderás. Cuando termine tu jornada en la tierra, morirás. Y luego que mueras, continuarás separado de Dios. No es hasta lógico, hasta matemático. Si las personas hoy en la tierra no quieren saber nada con Dios, no quieren saber nada con Jesús, no quieren tener nada que ver con Jesús, cuando mueran, ¿por qué van a ir con Dios? Si nunca quisieron tener nada que ver con Dios, si siempre lo rechazaron, siempre rechazaron su amor, su misericordia, su oferta de paz, su perdón, su gratitud, su sacrificio. ¿Por qué irán con Dios si lo rechazaron cuando estaban vivos? Entonces, a todos aquellos incrédulos, cuando mueran, tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, lo cual es la muerte segunda. Los abominables y homicidas
Todos aquellos que cometen actos abominables, homicidios, irán al infierno. Los abominables y homicidas irán al infierno. Como dice Pablo, los que cometen hechos abominables, los que se echan con varones, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego. Así dice la Escritura. Es la verdad, es la Biblia, es la palabra de Dios. Los abominables, los que se echan con varones, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Fornicario es aquel que tiene, o aquella que tiene relaciones fuera de los lazos sagrados del matrimonio. Eso se llama fornicación. Y quien tiene relaciones fuera de los lazos del matrimonio, sin casarse, de soltero, o de cualquier otra manera, extramatrimoniales, es fornicación, y quienes cometen esto se les llama en la Biblia fornicarios. Y la Biblia dice que la parte, que los fornicarios tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Pero Dios no quiere que las personas vayan al lago de azufre y fuego. Dios no quiere que las personas se pierdan. Para eso dio a Jesús en la cruz, para que los que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Derramó Jesús su sangre para limpiar los pecados. La Biblia dice: la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Por tanto, aquel fornicario, aquel que se echa con varones, aquel homicida, tiene la posibilidad de ser limpiado por la sangre de Cristo. La Biblia dice: la sangre de Cristo limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. La única manera de escapar es a través de Jesucristo. Pero advertimos solemnemente que los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los que practican la hechicería, la magia, la adivinación, el ocultismo, irán al infierno. Es mi advertencia, soy responsable, soy un predicador de la palabra de Dios, y esto no es un juego. Las almas se van a perder, multitudes de personas caerán al infierno, multitudes de personas irán a la oscuridad eterna, porque nadie les dijo la verdad. No queremos ser culpables de eso, queremos decir la verdad. Entonces, los que practican la hechicería, la Biblia dice, irán al infierno. Pero Dios no quiere que vayas al infierno, Dios quiere que seas salvo. Por lo tanto, puedes dejar de practicar la hechicería, puedes dejar de practicar el ocultismo, puedes correr en esta noche, abandonar, tirar las imágenes, destruir los santos, destruir las guías, destruir toda la hechicería. Venid a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús, ven a Jesús. Abandona el pecado y ven a Jesús. Dios te ama tanto que murió en la cruz por ti. Dios te ama tanto que derramó su sangre por ti. Ninguno de esos viejos espíritus nunca hizo nada por ti, pero Jesús derramó hasta la última gota de sangre por ti. Dios te ama y lo demostró. Los idólatras, los que adoran imágenes, nunca más, esta es la noche, es una noche. Los idólatras irán al infierno, dice la Biblia, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, los adoradores de imágenes irán al infierno. Pero Dios no quiere que vayas al infierno. Detrás de las imágenes están los espíritus
que los espíritus se vayan al infierno, que los diablos se vayan al infierno, que Satanás y sus ángeles se vayan al infierno, pero tú escapa, escapa por tu vida. Revolea las imágenes, quebrarás sus estatuas. Haz como el Gedeón de la antigüedad, quiebra las estatuas, quiebra las imágenes, y que va en contienda si es Dios. Pero la Biblia dice que los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Dios ama a todas las almas. Dios ama a todos los habitantes del barrio. Dios los ama de tal manera que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios los ama tanto que se dio en una ofrenda, en un supremo sacrificio, en la cruz del Calvario. Los demonios te piden a ti ofrendas. Los demonios exigen ofrendas. Miramos nosotros en las esquinas de nuestro barrio ofrendas a espíritus, pero nuestro Dios no te pide ofrendas, no te pide ofrendas literales. Dios mismo es un Dios de dar. Dios mismo se dio, Dios mismo se entregó, Dios mismo se dio como una ofrenda viva, como un sacrificio vivo. La cruz del Calvario es la ofrenda más grande de todos los tiempos para salvar al hombre. No hace falta más ofrenda. Cristo es la ofrenda perfecta. Escapa a los espíritus, a los ídolos, al pecado. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Satanás es el padre de la mentira. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso, el padre de toda mentira. Él tendrá su parte en el lago que arde con azufre y fuego. Jesucristo es la verdad. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es error. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Escapa por tu vida. Date prisa. Escápate. Ven a Cristo. Jesucristo es la única verdad. Existe el infierno. Pero es que existe el infierno. La Biblia habla de él. La Biblia habla de él. La Biblia habla del infierno. ¿Qué pasará contigo cuando mueras? ¿Sabes eso? El modernismo niega el infierno. El modernismo niega el infierno como algo medieval, como algo producto de la imaginación del Dante, en Divina Comedia. Los testigos de Jehová niegan el infierno. Citas del séptimo día niegan también que exista el infierno. El hinduismo proclama que después que las personas mueren se vuelven a reencarnar, que las almas se transmigran. Niegan el infierno. El africanismo niega el infierno. El africanismo cree que los espíritus pueden convertirse en guías de tribus, de familias, ancestros. El espiritismo niega el infierno. Proponen que los espíritus vagan por regiones. El ateísmo dice que no hay nada después de la muerte, que no hay infierno. El catolicismo no puede negar el infierno, pero amortigua el infierno creando un purgatorio. De eso hablaremos después, si Dios nos ayuda. Amortiguan el infierno, el catolicismo romano, con un purgatorio, proclamando ellos que pueden ser sacados a través de oraciones y misas. Pero la Biblia habla del infierno. La Biblia no habla ni de purgatorio, ni de espíritus ancestrales, ni de transmigración de las almas, ni de un limbo, ni de nada. La Biblia habla de un infierno real.
Jesús fue quien más habló del infierno. Jesús fue quien más predicó del infierno. Jesús enseñando a las personas en su día, teniendo como visión de fondo el valle de Hinnom, que era un basural en las afueras de Jerusalén, donde quemaban la basura, una literal quema, donde quemaban la basura. Las gentes podían ver cómo la basura se quemaba, cómo el fuego nunca se apagaba, y podían ver entre las montañas de basura gusanos que no se morían nunca, y un fuego que nunca se apagaba. Era un basural. Teniendo eso como escenario, Jesús habló a las gentes de su día y les dijo: si su ojo les ocasión de caer, sáquenlo, es mejor entrar sin un ojo y ser salvo, que con el cuerpo entero ser echado en el infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, mejor es entrar con una mano menos y no caer entero al infierno, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. Jesús predicó el infierno. Jesús le habló a las gentes que aunque tuvieran que perder cosas, más vale perder alguna cosa, pero no ir al infierno. Mucha gente no quiere perder cosas y por no perder esas cosas irán al infierno. Mucha gente se agarran a la mentira, a la fornicación, a la incredulidad, al homicidio, a la hechicería, a la idolatría, a lo que fuera, y por no soltar eso, irán con eso al infierno. Pero es mejor, dijo Jesús, perder algo en la tierra, perder algo aquí en la tierra, y no ser echado al infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Dando a entender con esto Jesús que el infierno es una quema espiritual, que el infierno es un basurero espiritual, que como en una quema donde se quema todo lo que nos sirve, se queman todos los residuos y se quema y se quema y se quema y el fuego nunca se apaga, así es el infierno. Es una dimensión espiritual donde van los perdidos, donde van los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos. Porque Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado es basura, la basura será quemada. La mentira es basura, la mentira será quemada. La idolatría es basura, la idolatría será quemada. La hechicería es basura, la hechicería será quemada. El homicidio es basura, el homicidio será quemado. Pero entonces tú tienes la posibilidad de aceptar a Jesús como Salvador, acudir a la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, obtener el perdón de Dios y escapar del infierno. Y que sean tus pecados, que sean tus males, los que vayan a la destrucción, al lago de fuego, junto con el diablo y sus ángeles. Pero si el pecador no se arrepiente, si el pecador persevera en sus pecados y muere como un pecador, él irá al infierno. Jesús dijo también que el infierno era un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de dolor y de angustia. Muchas personas no saben lo que les espera. Muchas personas hoy ríen y no saben lo que les espera. Pero estamos aquí en esta noche, en esta humilde plataforma de madera, en este humilde lugar, para decir esta verdad, que de tal manera Dios amó a los hombres, que entregó a Jesús en la cruz, para que no se pierdan, para advertir que hay un infierno, que es un lugar de dolor, de angustia y de tormentos. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dice que es un lugar de tormento, donde las personas, sus almas, tendrán memoria, tendrán conciencia, sufrirán dolor y tormento. La Biblia dice en esta parábola que cayó un rico en el infierno, un rico que no le importaba nada de Dios, que hacía cada día banquetes con esplendidez,
que vivía para él en deleites, derrochando y viviendo una mala vida, una vida desenfrenada. Él pensaba que todo iba a estar bien siempre, pero aconteció que el rico murió, fue sepultado y abrió sus ojos en el Hades, infierno llamado Hades, el lugar de los perdidos, y atormentado, con memoria y con conciencia, rodaba por una gota de agua. Su cuerpo quedó en la tumba, su cuerpo quedó en la tierra, se lo comieron los gusanos, pero su alma, dice, abrió sus ojos en el infierno. Y estando en tormentos, miró hacia arriba en esa parábola y clamó al padre Abraham en el sector alto del Hades, diciendo: Padre Abraham, envía al mendigo a que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: tuviste esa oportunidad en vida, tuviste la oportunidad de tener un refresco para tu alma, porque lo que está en el infierno es el alma del rico. El cuerpo no es que tiene sed, el cuerpo no se está quemando, el cuerpo está en la tierra, se lo comen los gusanos, pero el alma estaba en el infierno, atormentado en un fuego espiritual, el tormento de la separación de Dios, teniendo sed espiritual. Tuviste oportunidad de saciar la sed de tu alma, como dijo el salmista: mi alma tiene sed de Dios. Y cuando la gente llevaba agua de vida, el mensaje de amor, el mensaje de misericordia, lo rechazabas y no querías ni siquiera mojar la punta de tu dedo ni la punta de tu lengua, ni siquiera querías tener nada que ver con el Dios que da agua de vida. Ahora es tarde, el mendigo es consolado y tú eres atormentado. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, 27 al 31, que el rico en el infierno toma conciencia, se sabe perdido, acepta el hecho, sabe que está perdido y que está condenado al infierno y que lo merece, y se la aguanta, pero pide como una gracia y dice: tengo todavía en la tierra 5 hermanos que no han muerto. Envía a alguien, Padre Abraham, envía al mendigo para que les hable, para que les hable, para que les predique, para que les advierta, para que les pregone, para que no vengan también ellos a caer a este lugar. Amigo, vecino, cuando mueras, si mueres sin Cristo será tarde. Tomarás conciencia, como el rico del Evangelio en Lucas 16, de que también tienes seres queridos en la tierra, que por ignorancia, que por incredulidad, que por cobardía y por lo que sea, rechazan al Salvador y vendrán a parar a ese lugar también, pero será tarde. El rico quería hacer evangelismo, el rico quería enviar misioneros, el rico quería decir: pero vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, porque si no la gente vendrá a caer a este lugar. El rico tenía más conciencia misionera aún que la misma iglesia. El rico tenía más sentir por los perdidos aún que la misma iglesia. El rico tenía más conciencia de condenación aún que los salvados. Fue el general Booth del Ejército de Salvación quien dijo: quisiera que mis obreros estuvieran por lo menos 1 hora en el infierno y de allí salieran, y entonces sí, a predicar el evangelio, porque saldrían a advertir a las gentes de que hay una gran salvación, pero hay una gran condenación. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, salvo, pero el que no creyere será condenado. No tienes por qué caer a ese lugar. Abraham le dijo: ellos que están en la tierra tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia,
y hay quienes le predican. Si ellos creen, serán salvos y no vendrán a este lugar. No, Padre Abraham, pero si alguno se levanta de los muertos, si ven algún milagro, ellos se arrepentirán. Abraham dijo, si ellos no creen a la palabra, tampoco se arrepentirán si vieren milagros. Es llamado por el apóstol Pedro en 2 de Pedro, tártaro o prisión de oscuridad. Prisión de oscuridad. En realidad, eso es lo que es el infierno. Dice que Dios no perdonó. 2 Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, arrojándolos a los infiernos, en prisiones de oscuridad, los reservó para el juicio. El infierno es una prisión. El infierno son prisiones de oscuridad, es una dimensión espiritual donde van los perdidos. Y las personas caen allí, quedan encarceladas espiritualmente, en prisiones de oscuridad, reservadas para el juicio. Solo saldrán de allí para presentarse ante el trono blanco, el juicio de Dios, y luego dice la Biblia entonces, los condenados serán lanzados en el lago que arde con azufre y fuego. El lago de azufre y fuego es la fase final del infierno. Pero el infierno hoy para las personas son prisiones de oscuridad, lugar de tormento, prisiones de oscuridad donde la gente no puede arrepentirse, donde sufren dolor y angustia. En el libro de Apocalipsis, el infierno es llamado abismo, abismo. En Apocalipsis 20 se dice que un ángel fuerte descendió del cielo con una gran cadena en la mano y ató al dragón, a Satanás, y lo encerró en el abismo y puso su sello sobre él. El abismo es un lugar de encierro. Satanás ahora entra y sale del abismo. Pero en Apocalipsis 20, cuando eso se cumpla, el sello será colocado sobre el abismo y Satanás será prisionero en su propio infierno. Como el Namán de la antigüedad, Satanás será colgado en su propia horca. Satanás será preso en su propia prisión. ¿Quién es? Y la gente dirán, ¿quién es aquel varón este es aquel varón que debilitaba a las naciones? ¿Este es aquel que no dejaba salir los prisioneros? Satanás será prisionero para que no engañe más a las naciones en el abismo por 1000 años. Verso 7 de Apocalipsis 20 dice, luego que los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Y el verso 10 de Apocalipsis 20 dice, y finalmente Satanás será lanzado, ahora sí, al lago de fuego, y será atormentado por los siglos de los siglos. El infierno es una prisión, es un abismo, es una prisión, es la región de los perdidos, es un lugar de condenación, y allí Satanás será encerrado. Pero hoy las almas que caen a esa dimensión, es conocida por nosotros como la quinta dimensión, es conocida por nosotros como la región de los perdidos, como prisiones de oscuridad, a donde quedan las almas encarceladas hoy. Fue el reverendo William Branham que a los 14 años tuvo la experiencia de descender a los infiernos. A los 14 años había sido herido de bala. A los 14 años el joven Billy Branham
estaba sin Dios, estaba como un muchachito del mundo, y fue herido en las piernas, herido de bala, y fue sometido a operación. En aquellos días no había penicilina, en aquellos días era distinto, y entonces la pérdida de sangre y la fiebre lo llevaron a un estado de inconsciencia. Mientras los médicos miraban cómo él moría, el joven Billy Branham iba descendiendo a los infiernos. Y dice, como una visión, como una transportación, este muchachito de 14 años comenzó a caer en los infiernos, y él mismo lo describe como que pasaba por nubes, y luego pasaba por nubes densas y nubes oscuras, como que caía en un pozo sin fin. No había nada, no había fondo, abismo es eso, es algo sin fin. Mientras caía, pidió auxilio a su madre, siendo un joven, era natural. Pero su madre no le pudo ayudar. Mamá, no te puedo ayudar en el infierno. Comenzó a decir, papá, 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 no te puedo ayudar en el infierno. Empezó a decir, Dios, pero él era un pecador. Caía. Voces demoníacas lo atormentaban. Un fuego literal hubiera sido un placer. Realmente, el infierno, la región de los perdidos, es un lugar horrible. El muchachito comenzó a decir, oh Dios, ten misericordia. Si me das una nueva oportunidad, predicaré el evangelio hasta que muera y les advertiré a las gentes para que no vengan a este lugar. Y comenzó a subir y abrió los ojos en la camilla, estaba vivo, regresó a la vida, salió de esa visión espantosa, y a partir de ahí él hizo un compromiso de seguir al Señor, y hasta el día de su muerte terminó sus días predicando el evangelio y advirtiendo a las gentes que no vayan a ese lugar. A él, al reverendo Branham, siendo un muchachito, se le concedió eso. Pero quizás a ti no se te conceda eso. Cuando mueras, si mueres sin Dios, sin Cristo, comenzarás a caer en el abismo. Y allí papá no te podrá ayudar, mamá no te podrá ayudar, la iglesia no te podrá ayudar, nadie te podrá ayudar, los vecinos no te podrán ayudar, los seres queridos no te podrán ayudar. El único que te podía ayudar, lo rechazaste. El único que puede extender su mano y sacarte del lodo cenagoso, Jesús Salvador, lo rechazaste. Irías a eterna condenación. Sinceramente, en su sermón Almas Encarceladas, el reverendo Branham dice así: sinceramente, por la gracia de Dios, creo que he estado en ambos lugares, que he sido transportado al lugar de los bienaventurados, a la sexta dimensión, más allá de la cortina del tiempo, y he visto el paraíso de Dios. Pero también fui transportado a la quinta dimensión, a la dimensión de los abismos, a la región de los perdidos. Sinceramente creo que he visto ambos lugares. Así lo creo. Ojalá que ninguna persona tenga que entrar a esa región de los perdidos. Si alguien tuviera que sufrir descargas eléctricas de alta tensión, pasando por su cuerpo atormentado de todas formas posibles, todo eso no sería nada en comparación al tormento diabólico que hay en el infierno. La mente no puede comprender lo que es la región de los perdidos. La mente no puede comprender lo que es la región de los perdidos. No hay manera de explicarlo. Entonces, si alguien me está escuchando, yo no sé hasta dónde llegará esta cinta, esta voz, pero que ninguna persona presente o las que oigan esta cinta nunca vayan a las regiones de los perdidos. Usted no puede imaginarse lo horrible del infierno. Y suceda lo que suceda, nunca olviden esto.
Si usted está escuchando esta cinta, pare la grabadora. Si está escuchando, pare allí mismo y arrepiéntase si no es salvo. Arréglese con Dios. Yo les estoy diciendo estas cosas por experiencia de primera mano. Si las visiones me han engañado, Dios sea misericordioso conmigo por haber dicho esto. Pero con sinceridad en mi corazón, sabiendo que ninguna visión ha fallado nunca, creo haber estado en ambos lugares. Lejos sea de cualquier ser humano escoger el camino hacia el infierno. Más bien, arreglen con Dios, arrepiéntanse, acepten a Jesús como Salvador personal y no irán al infierno. Verdaderamente, la mente no puede explicar. Con eso y todo, hablando de que después de muertos, las personas sin Cristo, sin salvación, caen a los abismos. El tiempo del fin, el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, tiene un ingrediente distinto. Apocalipsis capítulo 9, verso 1, dice la Biblia que se abrió la tapa del abismo y del abismo subió humo como un horno sobre la faz de la tierra. Aún la Biblia revela que en el tiempo del fin la tapa del abismo es abierta, la tapa del infierno es abierta, y que del abismo sube un humo, y dentro del humo demonios que no han estado libres en otras épocas, están libres ahora sobre la superficie de la tierra. Los abismos son las prisiones, y los demonios que estuvieron en prisión fueron los espíritus encarcelados, los demonios antidiluvianos que provocaron la condición en los días de Noé, que movilizaron a la humanidad a rebelarse contra Dios. Esos espíritus fueron encarcelados y colocados en el abismo, pero hoy la tapa del abismo se ha abierto. El infierno está siendo creado en la tierra y viejos demonios antidiluvianos están sobre la faz de la tierra, empujando a los hombres y a las mujeres a una condición similar a la que se vivió en los días del diluvio. Por eso Jesús dijo que el tiempo del fin sería como los días de Noé. Los demonios que operaron en Sodoma y en Gomorra, que fueron quemados con azufre y fuego y bajados a los abismos, hoy están de nuevo sobre la tierra. Por eso se ven homosexuales en tanta cantidad, por eso se ven travestis, por eso se ve tanta depravación, porque demonios han subido del infierno para engañar, inspirar, ungir, arrastrar a los hombres, crear el infierno en la tierra. Y como si esto fuera poco, la tierra se ha convertido en un infierno. Apocalipsis 9 dice que en el tiempo de fin el planeta Tierra se convierte en un infierno. Hoy no hace falta morir para ir al infierno. Personas vivas ya están en el infierno. Personas vivas ya están viviendo un infierno en sus vidas, en sus hogares. Drogadictos están viviendo un infierno, no pueden salir. Homosexuales están viviendo un infierno, no pueden salir. Hogares, prostitutas, alcohólicos, no pueden salir. En las cárceles, en los hospitales, en los barrios, gentes en estados depresivos están viviendo en un infierno, no pueden salir. Pero hay una manera de salir. Hay una manera de salir. Jesús dijo, el Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para vendarlos de corazón quebrado, para publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. Solo Jesucristo puede abrir la cárcel. Solo Jesús puede rescatar almas que están en el infierno hoy.
Y el rey del abismo, quizás esto no lo escucharon nunca, no importa, se los voy a decir. El rey del abismo, el ángel del abismo, tiene por nombre hebreo Abadón y griego Apolión, exterminador. Es el rey del abismo, es el jefe del abismo. Apocalipsis 17, verso 8, dice: la bestia que sube del abismo, que era y no es, está para ir a perdición. Que es el rey del abismo que sube a la tierra, una estrella cae del cielo y abre el abismo, es Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero? Pero ¿quién sube del abismo con poder? ¿A quién Satanás le da el trono y su poder? ¿Quién es el rey del abismo? La bestia que sube del abismo está para ir a perdición, es Roma. El poder es el papado. Aunque te parezca mentira, aunque te parezca increíble, no decimos esto para ser diferentes, pero el rey del abismo es el papado. El rey del abismo es el papado. Sus doctrinas vienen del infierno. Quienes confían en Roma, en la iglesia romana para su salvación, están perdidos. Sus doctrinas proceden del infierno. El rey del abismo luce una corona triple y reclama jurisdicción sobre el cielo, sobre la tierra y sobre el purgatorio. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. La Biblia dice que existe el infierno. El purgatorio es un invento del papado, que dice que es una región donde caen las personas después de muertas y luego, por hacerle oraciones o misas, pueden ser sacados de ahí. Falso, incorrecto. No hay purgatorio, hay cielo y hay infierno. Y del infierno no sale nadie, ni con misas, ni con oraciones, ni con dinero. Al infierno solo se lo esquiva y se lo evita aceptando al Salvador Jesús. Nada más que a Jesús. Solamente a Jesús. Puesto que el purgatorio no existe, la triple corona de jurisdicción sobre cielo, tierra e infierno es una mentira, es una falacia. ¿A dónde fueron todos los católicos que fueron al purgatorio? Millones y millones de católicos fueron declarados en el purgatorio por la Iglesia de Roma. Y siendo que el purgatorio no existe, ¿a dónde fueron? El purgatorio no existe, ¿a dónde fueron? Fueron al infierno. Rey del infierno es el papado de Roma, Apolión el exterminador, quien ha exterminado más almas en toda la historia. Pero ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el poderoso conquistador? ¿Quién es aquel que puede rescatar y liberar? Aquel que ha salvado ayer, hoy y seguirá salvando, el Salvador del mundo, Jesús. Y la bestia que sube del abismo está para ir a perdición, regresará al infierno. Salió del infierno y regresa al infierno. Vecino, no tienes que ir al infierno. Amigo, cuando mueras no tienes que ir al infierno. La Biblia dice, para terminar, que Jesús fue al infierno. Jesús fue al infierno. Efesios 4:9, aquel glorioso conquistador que murió en la cruz del Calvario, el poderoso león de la tribu de Judá,
que batalló solo como un guerrero y como un león contra las huestes del pecado, contra los principados y las potestades, y Él solo ganó la victoria en la cruenta cruz del Calvario, venciendo por todos nosotros. Descendió a los infiernos. Efesios 4:9 dice que fue a las partes más bajas de la tierra. Nos ponemos de pie. Fue a las partes más bajas de la tierra. Cargó el pecado del mundo. Murió como un pecador, cargando tus pecados y los míos. Y en condición de pecador, ocupando el lugar del pecador, con los pecados del mundo, sufrió el desamparo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con los pecados sobre sí, sufrió el juicio de Dios, sufrió la muerte de cruz. Fue colocado en la sepultura. Y muriendo con tus pecados y los míos y los pecados de la humanidad, descendió con el peso de los pecados al infierno. Llegó hasta el mismo infierno, como José en la prisión. Como José de Génesis en la prisión, Jesús, el Rey del cielo, el Rey de reyes y Señor de señores, el León de Judá, aquel sin mancha, ocupando el lugar del pecador, carga los pecados, paga el precio y va al infierno. Con tu cuenta, con tu carga se va al infierno. Llega al infierno y tira la carga de tus pecados en el infierno. Y queda como José en la prisión, toda aquella noche del sábado. Todo el mundo estaba en suspenso. Millones de ángeles estaban expectantes. Allí Jesús estaba solo en el infierno, en la región de los perdidos, en las partes más bajas de la tierra. Pero allí entonces predicó a los perdidos y proclamó la victoria. Y entonces dijo: yo soy aquella simiente de la mujer que hería la cabeza de la serpiente. Yo soy la piedra cortada sin mano que vio Daniel de la montaña. Yo soy la serpiente herida que levantó Moisés. Yo soy el Cordero de Dios. Yo soy el Mesías prometido. Ustedes rechazaron eso. En los días de Noé, en los días de Lot, quedan sellados ahí. Predicó condenación a los perdidos. Tomó entonces la cuenta de nuestros pecados y las tiró en los abismos, en el lugar sin fondo. Todavía esos pecados están cayendo, no encuentran fondo, siguen hacia la eternidad y hacia la eternidad. Tomó las llaves de la muerte, tomó las llaves del infierno, se las quitó al diablo, le pegó un gran empujón al diablo, lo despojó del imperio de la muerte, le quitó la llave del infierno y comenzó a subir el poderoso conquistador, el León de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, el Salvador del mundo, Jesús, Jesús, Jesús. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús fue al infierno para que tú no tengas que ir al infierno. Jesús fue a la cruz para que tú no tengas que morir en tus pecados. Jesús fue al infierno para que tú no tengas que ir al infierno. Acéptalo, recíbelo, amigo, vecino, recibe al Señor Jesús, y entonces todo aquel que crea en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche, diciendo que en la última noche haré el último llamado. Si los que han oído han entendido, ¿quién sabe cuál es la última noche que uno tiene? Un accidente, una bala perdida, un ataque al corazón, sida y cáncer, que son pájaros que están volando sobre el aire y que pueden caer sobre cualquiera. Eso es muerte. Pero después de la muerte, ¿qué? Será necesario tener un Salvador, un poderoso Salvador. Si los que han escuchado en esta noche
Les he advertido, a lo mejor de mi entendimiento, de que existe un infierno, de que tú tienes un alma que salvar, y lo único que puede salvar tu alma es Jesús. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, si te arrepientes de tus pecados, si sabes que estás perdido, que no tienes seguridad de salvación, que estás perdido, y no quieres tener una parte en el lago de fuego, si no quieres tener una parte con Dios, el único camino para llegar a Dios y el único camino para escapar del infierno se llama Jesús. Si hubiera alguien que no conoce al Señor Jesús como su Salvador, pero en esta noche quisiera aceptarlo, puede venir aquí a la plataforma y oraremos. Está en el campo, está en la vereda, está en la calle, está en su hogar. Si alguien quiere aceptar a Jesús como Salvador personal, puede pasar al frente y venir a la plataforma. Recuerda, Jesús no tuvo vergüenza por ti. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre. No tengas vergüenza de Él. Acepta a Jesús como tu Salvador personal. Es la mejor decisión que podrás hacer en toda tu vida. Si nunca has creído y aceptado a Jesús como Salvador, puedes hacerlo. Si hay alguien presente que quisiera pasar aquí a la plataforma, al pie de este altar donde nosotros hemos estado predicando, quiere aceptar a Jesús como Salvador, puede venir. Vecino, esta es nuestra última noche. Amigo, esta es nuestra última noche aquí afuera. Si quieres aceptar a Jesús como Salvador, puedes venir, puedes pasar y estaremos orando por ti, para que Dios te ayude y para que la salvación de Jesucristo pueda llegar a tu vida. Si hay alguien que quisiera aceptar a Jesús, puede pasar. Si no hay nadie que quiera aceptar a Jesús, es lo peor que pueden hacer. Yo, como predicador del Evangelio, tengo que decirle la verdad. Es lo peor que pueden hacer no aceptar a Jesús. Es lo peor que pudieran hacer, porque los cobardes tendrán su parte en el lago de azufre y fuego. Los incrédulos, los abominables, todos aquellos que rechazan al Salvador, irán, sin lugar a dudas, al infierno. Pero la mejor decisión es aceptar a Jesús. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, ¿a dónde está? Porque no se atreve a confesarlo públicamente, pero quiere pedirle ayuda al Señor desde donde está, sea en la vereda, en su hogar o en el mismo campo. Desde donde está quiere aceptarlo Jesús, pero no se atreve, pero sabe que hay un infierno. Vamos a inclinar nuestros rostros. Te voy a guiar en una oración para que digas así. Si crees en tu corazón, quieres ser salvo, inclina tu rostro y di así: Padre Celestial, vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. He oído tu palabra y creo que hay un infierno y que yo no estoy salvo o salva. Necesito al Salvador. Quiero creer en Jesús como Salvador, aunque me cuesta, aunque no entiendo, aunque no puedo. Ayúdame a creer en Jesús como Salvador. Te pido perdón por mis pecados y quiero aceptar a Jesús como mi Salvador personal y como mi Señor. Te doy gracias por esa posibilidad. Perdóname, Señor, y ayúdame en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con nuestros rostros inclinados, nuestra mano en alto, vamos a orar por todo este barrio, por toda esta región, para que el Mesías Jesús pueda visitar esta región. Está escrito en la Biblia: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Podamos entonces orar. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias
en esta noche por tu misericordia y te pedimos por todo el barrio. Te pedimos, Padre Celestial, por todo este vecindario, por los habitantes, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, que están perdidos en las tinieblas, que no te conocen como Salvador, que puedan aceptarte, que puedan conocerte, que puedan seguirte, que puedan escapar de las tinieblas a tu luz admirable, que puedan escapar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Levantamos nuestra mano en señal de fe y de autoridad, y habiendo hablado de tu palabra, Padre Celestial, en esta región, Padre, que queremos no sea una región de perdidos, sino sea una región de salvados. Hablamos tu palabra, Padre Celestial, y la encomendamos en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo sobre toda esta región, y reprendemos los principados y las potestades que ligan a este barrio. Reprendemos las fuerzas espirituales de maldad en el nombre de Jesús. Reprendemos al principado de hechicería en el nombre de Jesucristo. Reprendemos al hombre fuerte que domina este vecindario en el nombre de Jesús. Y le ordenamos: suelta las almas, suelta las vidas, suelta los hogares, en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo para dar convicción a las vidas, para la gloria de tu nombre. Luego de estas jornadas de batalla, encomendamos todas las cosas, encomendamos todas estas almas, y es nuestra petición que el Señor Jesucristo pueda dar libertad a los cautivos, y finalmente que Satanás pierda de sus prisiones a todos los que él tenía cautivos. Padre Celestial, oramos que la casa del infierno, las puertas del infierno se abran en el nombre del Señor Jesucristo. Casa del infierno, suéltalos en el nombre de Jesús. Casa del infierno, suéltalos en el nombre de Jesucristo. Padre Celestial, bendice todo este vecindario. Lo pedimos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor por su amor. Y vecino, estaremos siempre, por supuesto, en la iglesia. Está abierta para que puedas ir y conocer el camino de Dios y el Salvador, cada domingo, cada sábado, cada jueves. Pero aquí están los hermanos, el pastor, todos estamos aquí para ayudar a todos aquellos que quieran caminar el camino de Dios y escapar. No hay nada imposible para Dios. Dios puede ayudarlos a cada uno de ustedes a cambiar de vida, a ser salvos y a tener una nueva posibilidad con el Señor. Vamos a cantar: preparad el camino, ha venido el Salvador. El Mesías prometido, Isaías lo anunció. 528. Escuchen los collados, el valle, la ciudad. Escucha toda senda el mensaje de Jehová. La hora ha llegado, el mensajero alzó su voz. Proclama en el desierto la palabra del Señor. Escuchen los collados, el valle, la ciudad. Escuchen toda senda el mensaje de Jehová. Ahora ha llegado, el mensajero alzó su voz. Proclama en el desierto la palabra del Señor. Preparad el camino, preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la nueva se cumplió, la luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor, la sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificio ya no habrá, sus
sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Regresar a sus sendas, todo valle rellenar. Allá en todo monte el Señor caminará. Camino de justicia mostrará con su perdón. Los padres y los hijos volverán su corazón. Preparad el camino, preparad el camino, ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió. La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino al ungido del Señor. La sombra de la muerte no tendrá más que control. Preparad el camino, sacrificio ya no habrá. Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Preparad el camino, preparad el camino. Ha venido el Salvador, el Mesías prometido, Isaías lo anunció. Preparad el camino, la palabra se cumplió. La luz en las tinieblas con Jesús resplandeció. Preparad el camino, al ungido del Señor. La sombra de la muerte no tendrá más el control. Preparad el camino, sacrificio ya no habrá. Su sangre para siempre limpiará nuestra maldad. Escuchen los collados, pasamos la ofrenda al Señor.